Arrancamos desde 2003, que es con la llegada del peronismo al poder, ¿bien? Luego de toda la etapa de la Alianza, recordarán la destitución de Avelín, toda una etapa desde 1983 en adelante donde había un gobernador cada 2 años en San Juan, lo que implicaba que no había una continuidad hasta el final de ningún gobernador. El promedio era 2 años y 3 meses de permanencia de los gobernadores, pero no me voy a ir tan lejos porque nos pasamos 3 horas. Entonces, ¿qué pasó en 2003? En 2003 se dio el siguiente resultado. ¿Se acuerdan que en la elección anterior habían ido juntos Gioja y Basualdo como una fórmula senador-diputado? Se dividen en esta etapa, 2003 había explotado la Argentina, etc. Y se da un resultado electoral donde Gioja le gana a Basualdo por algo más de 10 puntos. En casi 11 puntos, 41 a 30. Primer llegada del peronismo al poder luego de lo que había sucedido inicialmente con la Alianza en su pata cruzada renovadora y termina en su pata bloquismo. En esta elección, y esto también es interesante, Gualdino Acosta, gobernador en funciones en ese momento, obtiene 19 puntos. Digo, datos que pueden buscar en Wikipedia. Digo, vamos a hablar de los resultados electorales. Esta es una etapa que yo considero que comienza en 2003 hasta 2007, que es un proceso de construcción del poder peronista giojista, que en ese momento no era giojista porque como no había una posición alternativa, parecía como peronista en general. ¿Qué pasa en 2007? Elecciones 2007, Gioja 61 puntos, Basualdo 24. ¿Bien? La tercera fuerza tenía 3 puntos. Hablamos de una hiperconcentración en 2 fuerzas políticas, un proceso de consolidación del peronismo, pero también es consolidación de la segunda fuerza política. 2003, 2007 tenemos lo mismo. Esa etapa, que yo denomino etapa de consolidación del gobierno giojista, termina con una etapa que yo denomino de profundización del gobierno giojista en 2011, donde obtiene 68 puntos contra 20 de Basualdo. Las mismas figuras acá, varía un poquito esta parte de abajo. Lo interesante de este asunto es que todos los que puedan estar han pasado acá por el evento, con lo cual es una alegría, digamos, que todos los participantes de esta etapa y de las que vienen hayan formado parte del evento. Es una etapa de profundización. 2 fuerzas dominantes, una tercera fuerza accesoria, en un caso 19 puntos. Acuérdense de este número porque era el gobernador en funciones, era el oficialismo en ese momento, ¿bien? Y después viene una segunda etapa, que es la etapa que yo denomino etapa de esta cuarta etapa en realidad, la parte de sucesión. Elección 2015, Gioja no se presenta, bueno, antes de eso hubo helicóptero, todos sabrán, que Gioja se mantiene asume el vicegobernador Uñac en ese momento, y en las elecciones de 2015, Sergio Uñac obtiene 53 puntos contra Basualdo, nuevamente estamos hablando del mismo esquema, ¿no? Con 30 puntos, una diferencia de 23 puntos. Si vamos hacia atrás, vamos a ver una diferencia entre estos. Acá, desde la etapa de consolidación, hablamos de arriba de 60. 61, 68, una etapa de crecimiento. En esta siguiente etapa, 53. Pero fíjense qué interesante, acá ya empiezo a meter algo de legislativa, de medio término. Digo, para no pasarnos 3 horas hablando de elecciones. ¿Qué pasa en la elección de medio término? Acá se produce el proceso de trasvase. ¿Por qué? Ya después vamos a hablar de los ismos, de la construcción de los ismos. Pero lo cierto es que en San Juan el uñaquismo como categoría electoral no existía hasta 2015. Se forma a partir de la llegada con un proceso de trasvase, donde aparecen figuras nuevas y algunas figuras que inicialmente estaban en el oficialismo, que siguen en el oficialismo, pasan a tributar a una nueva figura que es el gobernador en funciones. Creo que esto es interesante porque nos permite pensar que los ismos no son eternos. Nacen en algún momento, terminan en algunos otros momentos, ¿no? Y hay personas que están en un momento en un lado y otro momento en otro, y esto sucede en política de manera permanente. Entonces seguimos teniendo las mismas 2 fuerzas electorales. Por un lado, Uñac en este caso, y sigue Basualdo nuevamente como candidato con 30, y si ustedes se fijan, 53 puntos. Digo, la potencia electoral entre la asunción del nuevo gobierno peronista y la elección intermedia es idéntica. No crece ni cae un punto. En el caso específico, lo mismo sucede con la oposición. O sea que ahí tenemos una cuestión medio cristalizada en términos de comportamiento ciudadano. Algo que sucedía en un momento
sigue sucediendo de la misma manera con otros candidatos en el momento posterior. ¿Me siguen hasta aquí con los números? Sé que son un montón de números, pero tratemos de ver las tendencias porque básicamente es lo que nos permite evitar hacer lecturas de corto plazo de lo que sucede. No saben lo difícil que es tomar agua con un micrófono. Estoy al borde del desastre, pero permanentemente. Entonces, esta etapa que yo denomino etapa de trasvase, donde las lealtades hacia Gioja pasan a ser lealtades hacia Unidad, que en su gran mayoría, muchas de esas figuras ya tenían una historia política previa. ¿Bien? ¿Qué sucede en 2019? Esta es la etapa que yo denomino de consolidación. Una vez ocurrido el trasvase del que hablábamos recién, lo que termina pasando, si ustedes miran los 53 iniciales, 2019, 55 puntos. Diferencia, 2 puntos. Esto es, hay un crecimiento mínimo de 2 puntos que también se da en la oposición, ya con el candidato Marcelo Rego, que saca 33. Fíjense, 30, 31, 33. Seguimos con el esquema de 2 fuerzas políticas dominantes, con una ligeramente por encima del 50%, esto desde acá la mitad votó a uno y los otros se dividieron, con terceras fuerzas menores. 12 puntos saca Martín Tucumán en esta elección, que es una buena elección, digamos, para una tercera fuerza. Somos San Juan saca 4 y acá tenemos 3. O sea, se va concentrando un poco en estas 2 fuerzas políticas y yo denomino a esa etapa, hasta la elección de 2019, una etapa de consolidación. ¿Bien? Donde esto se va como asentando en este espacio. ¿Bien? Llegado este momento, llegado el 2019, empiezan a pasar algunas cosas. Teníamos proceso de sucesión, resultado 2015, 53 a 30. 2017, 53 a 32. 2019, 55 a 33. Estamos en lo mismo, ¿no? Estamos repitiendo resultados electorales una y otra vez. Entonces, ¿qué sucede después? Luego del 2019 empiezan a pasar algunas cosas que yo creo que son muy interesantes. Una es la interna peronista, donde Uñac más Gramajo sacan 70 puntos de la interna peronista y Gioja 30. El 70-30 de la interna peronista. Esto, yo recuerdo, yo en ese momento no estaba viviendo aquí, o no estaba mayoritariamente viviendo aquí, recuerdo que se dio en la etapa prepandemia. Pero apenas, creo que había hasta dudas de si iba a ser esa elección, si finalmente se iba a dar esa elección. O sea, había divisiones en la previa que eran claras calculo que para todos los que estamos aquí somos de San Juan. Pero no eran explícitas. ¿Bien? Se manejaban en un segundo nivel. Tengo que volver a tomar. En ese momento se hacen explícitas y comienza nada menos que la pandemia. Estamos hablando de un hecho enormemente relevante, lo conversábamos un poco ayer cuando hablábamos de cómo se ha ido modificando la situación de la ciudadanía a partir de la pandemia a nivel mundial y cómo se ha modificado en la Argentina. Lo hablábamos con Fede y con Carlos ayer, aplicado, y lo que aplica a la Argentina por supuesto que aplica a San Juan. ¿Qué pasó con la pandemia? En principio, la pandemia generó una cantidad de cambios sociales muy importantes. Y voy a brevemente repetir esto. Estuvimos encerrados muchísimo tiempo. Pasaron un montón de cosas. Perdimos familiares, perdimos amigos, perdimos la libertad durante un montón de tiempo. Y eso empezó a generar cambios en la sociedad, en los deseos, en las necesidades, en las expectativas sociales, que hicieron que el San Juan pre-2019 no sea igual al San Juan de la pandemia y de la pospandemia. No en el mundo, no en la Argentina, pero vamos haciendo el embudo, por supuesto, esto no es una excepción, no sucede aquí. Y esta etapa termina, que yo digo 2019-2021, termina en el año 2021 con un evento que creo que es muy relevante, que es el resultado de la elección de medio término, donde lo que sucede es que el Frente de Todos saca 43 puntos contra 42 de Juntos por el Cambio. Venimos mirando las realidades de 2003. Ven que esto es otra cosa. Bien, hablamos de la etapa giojista, alrededor de 60 puntos después de que construye, la etapa uñaquista, alrededor de 55, entre 50 y 55, y ahora tenemos un 44-43. Fue básicamente una situación que, y vuelvo un poquito a la etapa 2015, en la etapa 2015 recordarán en la previa, después de tantos años de gobierno de Gioja, había una suerte de duda ciudadana respecto de qué viene después de y si alguien puede gobernar después de. En el medio de un helicóptero, asume el vicegobernador y ese nivel de duda ciudadana comienza a
bajar. Hay otra persona que puede gobernar San Juan. Acá, en este momento, aparece una cuestión que no se veía en la previa y que se comienza a ver. A ver, ¿hay otra fuerza política que puede gobernar? Digo, están en una situación en la cual un soplido hubiese hecho que el J por C en ese momento le ganara en un punto, es un poquito más de un punto. La diferencia fue mínima. Y acá llegamos a esta nueva etapa, digamos, que es lo que pasó en 2023. Disculpen toda esta introducción, pero me parece que es relevante para entender lo que sucedió en 2023, porque lo cierto es que en 2023 terminó un ciclo. Y creo que claramente terminó un ciclo. Estamos hablando de resultados electorales. Bien, hubo todo un proceso de consolidación, de trasvase, un proceso de deterioro que se ve, y en 2023 terminó un ciclo. Entonces ahora vamos a analizar lo que pasó en 2023. Nuevamente mirando los números. ¿Qué pasa entre 2022 y 2023? Pasó de todo. Habíamos tenido la pandemia, tuvimos el 43-42, y yo lo puse de aquel lado, pero podría haberlo puesto tranquilamente de esto. Rápidamente hay, comienzo el arranque de la Red Tulum, que fue un suceso que generó una enorme cantidad de disidencias al interior de la provincia, básicamente por una cuestión, que es que muchos sanjuaninos sentían que no habían sido consultados respecto de esto, que era un cambio que se imponía sin participación ciudadana. Eso generó una molestia muy grande. Eso después con el tiempo ha cambiado, pero inicialmente, situémonos en esa época, en el año 2022, generó una molestia muy grande de personas que tenían que cambiar sus costumbres sin tener muy claro cómo y sin tener muy claro hacia dónde. Entonces, en ese contexto, esto genera una fuerte molestia ciudadana. Arranca lo del velódromo, bien, toda la construcción del velódromo, que en otro momento, pensemos en la segunda reconstrucción de San Juan, en toda esa lógica, hubiese sido probablemente algo muy bien visto, y termina siendo algo sobre lo cual se genera un debate ciudadano muy fuerte. ¿Por qué esto sí, esta otra cosa no? Si hay problemas, si hay sanjuaninos que se viven, ¿por qué un velódromo? ¿Por qué madera de Finlandia? ¿Por qué? Digo, todo este tipo de cosas comienzan a entrar en la esfera del debate público, independientemente de la cobertura o no que tuviera el medio de comunicación. Es una cosa de la que se empieza a hablar en las casas, porque finalmente, y acá parafraseando al querido maestro de todos nosotros y socio fundador de ASACOP, que nos ha dejado hace poco, Manolo Moreira de Araujo, la opinión pública es gente conversando. Y como la opinión pública finalmente, en su sentido más simple, es gente conversando, la gente puede conversar aún si los medios no lo cubren, aún si un gobierno no lo dice. La gente conversa, te sentás en tu casa, hablás, te encontrás en un lugar con alguien y hablas. Finalmente esa definición tan poderosa de opinión pública del querido Manolo, que me parece, digo, yo la tengo en mi cajita de herramientas de comunicación política, porque simplifica mucho el análisis. Entonces, y una tercera cuestión, la Fiesta del Sol, que hasta ese momento había sido un orgullo sanjuanino, comienza a ser vista como... ¿Me lo acerco o me lo alejo? ¿Los estoy aturdiendo? ¿Por qué se tapan los oídos? ¿Ahí está mejor? Me cuesta correr, ¿no? Ahí va, ahora sí. Bueno, y la Fiesta del Sol. Anteriormente, digo, los sanjuaninos pensaban en la Fiesta del Sol, orgullo sanjuanino, qué bueno, una cosa gigante, todo el país mirando a San Juan. A partir de la pandemia, la Fiesta del Sol empezó a ser vista de otra manera. Che, ¿por qué están gastando esto? Che, ¿qué pasa? ¿Por qué este artista y no este otro? ¿Por qué tan grande todo? Y en toda esa cuestión, que era un activo político en la etapa prepandémica, pasa a ser un pasivo político en la etapa pospandémica. Y creo que eso es muy interesante. ¿Qué cosas más pasan? La reforma electoral, ley de lemas, que, y lo he dicho públicamente más de una vez, con vos Marco en algún momento, me parece el retroceso de la calidad democrática más grande que ha sufrido San Juan desde la vuelta de la democracia, porque ni siquiera hubo participación ciudadana en eso. La reforma que permite la tercera reelección de Gioja fue votada por la gente. Digo, acá no hubo gente alrededor de este asunto, se vuelve un sistema electoral que empeora los problemas de la lista sábana, y eso genera también una reacción ciudadana respecto de, che, ¿por qué están haciendo esto? ¿Lo hacen por mí o lo hacen por ellos? Todo lo que empieza a estar alrededor de esto es cuál es el sentido último de las decisiones que se toman. Digo, ¿lo haces para que te convenga a vos o lo haces para que te convenga a todos? Y eso se empieza a gestar después de ese 43-42, cuando empieza a aparecer como una opción alternativa a la opción que venía gobernando en ese momento ya por 19 años, casi 20. Tercer cuestión, que en realidad va en la misma línea, conflicto docente. Hubo dos, recuerdan, uno en 2022, muy fuerte, la
provincia prácticamente se paró, el centro cívico paralizado. Para todos los que han venido ahora, el centro cívico estaba rodeado de docentes que no respondían a los gremios docentes con los cuales el gobierno había arreglado una mejora salarial, y decidieron movilizarse los autoconvocados. Acá tenemos una, para que vean que hay de todo. Y en principio lo que sucede es que este conflicto docente, el primer conflicto docente, se da un 13 de junio, si mal no recuerdo. ¿El día de San Juan fue? No, ¿cuándo fue? 25 de mayo. 25 de mayo. Bien, donde hay una confrontación docente, llega el gobernador, no los mira, pasa por el costado, y esto digamos, empieza a generar una reacción muy potente de los docentes que no responden a sus bases, que eran UDAP y UDA, los dos gremios docentes de la provincia de San Juan, y se manifiestan de manera masiva en las calles. Esto pasa con el tiempo, baja este nivel de conflictividad, pero el conflicto docente vuelve. ¿Cuándo vuelve? Vuelve justo cuando estaba la fiesta del sol y estaban por comenzar las clases. ¿Qué sucede? Fiesta del sol, no sé si vinieron los Beatles, pero casi, y hubo, no, realmente fue una fiesta del sol muy fastuosa, digamos, y mientras tanto acaecía el conflicto docente. Digo, como una cosa lleva a otra cuestión, lo que termina sucediendo es que esto potencia la protesta docente, que vuelve a salir a las calles en la pre-campaña electoral. ¿Bien? Entonces, bueno, y una comunicación electoralizada. Como se da esta reforma electoral apenas terminada la elección de 2019, en San Juan se dio la campaña electoral más larga de la historia. Se habló de elecciones desde que terminó la elección legislativa hasta que terminó la presidencial. La campaña electoral más larga de la historia. Eso lo que llevó es que haya una comunicación electoralizada, donde está todo el tiempo hablando de elecciones. En una etapa donde normalmente de lo que se habla es de comunicación de gobierno, de lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, en ese contexto, este es el contexto 2022-2023, y ahora recién llegamos a los... ¿Dónde está? Ahí está. Y del otro lado, digo, porque esto es oficialismo, ¿qué pasaba con la oposición? Por un lado hubo un proceso de consolidación opositora. ¿Se acuerdan que las terceras fuerzas pasaron de 10 a 7 a 3? Que esto llega a 2021. ¿Y qué sucede acá? Por un lado, hay un proceso donde un espacio opositor genera una especie de plan de gobierno, unos grupos donde empiezan a consolidar un plan de gobierno, mientras la comunicación electoralizada del oficialismo, la generación del plan de gobierno por la que aparecía como la principal alternativa al oficialismo. Surge Milei, que no es un tema menor. Recuerden que en 2019, lo podíamos conocer de los paneles de intrusos. No intrusos, eran intratables. En esa época, arranquen intratables. El surgimiento de Milei y, del lado de la oposición, una precampaña de baja intensidad. Entonces había ley de lemas de un lado, discusión interna, y del otro lado una pre-campaña por debajo del radar, digamos, de construcción más bien territorializada, pensada no tanto desde los medios masivos de comunicación como desde lo territorial. Y ahora sí, llegamos a las elecciones de 2023, donde se da una campaña electoral inicial que yo denomino del hipermarketing versus una campaña de bajo presupuesto, o dos campañas de bajo presupuesto. Hay una campaña más fastuosa, digamos, y dos campañas de mucho menor intensidad. Ahora, y en términos de comunicación política, comunicar más no siempre es comunicar mejor, comunicar más caro no siempre es llegar de la mejor manera, y, volvemos al viejo Manolo Moré de Araujo, la cuestión es llegar a la gente que está conversando. Si vos lográs que en un momento estás pasando y escuchás a dos amigos que están hablando de lo que vos querés que hablen, te fue bien. Te estás yendo bien. Si no lo logras, eso no funciona. Entonces tenías por un lado el hipermarketing versus campañas de bajo presupuesto, y en el medio de esta cuestión se da, toda la discusión, que además es una discusión que no surge una semana antes de la elección, es una discusión que surge desde que Uñac empieza a decir que podía ser candidato, respecto de si podía o no podía ser candidato. Lo llamativo del asunto fue simplemente que la definición la Corte Suprema la tomara muy poco tiempo antes de la elección, pero no era un tema inesperado. Era un tema que fue acompañando la electoralización de la discusión política de esos 2 años. Bien, desde el momento en que se empieza a hablar de eso, si puede, no puede, parece que puede, etc. Eso permite captar la agenda pública, pero con un tema que para la ciudadanía no era agradable. ¿Bien? Entonces, había en el medio de esto, por todas estas cuestiones anteriores, un deterioro grande
de la imagen de gestión. Digo, acá hay varios con los cuales fuimos hablando en una etapa, un deterioro grande de la imagen de gestión. Una cosa era la imagen de gestión pre-2019, otra cosa es la imagen de gestión post-2019. Entonces, en ese contexto se da el fallo de la Corte sobre la candidatura de Sergio Uliari. ¿Bien? Dando de baja esa candidatura, y se da un hecho que también es muy relevante en términos de lo que sucede en la provincia, que es el llamativo desdoblamiento de las elecciones a intendentes y a gobernador. Cosa que está prohibida por la Constitución, todos lo sabemos, pero que al mismo tiempo, el mismo fallo, Tucumán tomó una decisión opuesta. Digo, con lo cual no era inevitable, evidentemente. Digo, es una cosa que tiene hoy un enorme impacto en la dinámica de la política en San Juan y que tiene que ver con lo que ahí sucedió.